Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 10.4, Vocación de Servicio, un programa más, un podcast más del Caldén Tactical. Mi nombre es Eduardo Abril de Fontcuberta y hoy estamos súper orgullosos de tener con nosotros a Diana Jiménez. Bienvenida. Contamos con el privilegio de tenerte aquí como experta psicóloga y experta en tratar problemas de pareja y de juventud, por decirlo de alguna forma. Eh, Dada tu experiencia, déjame que empiece Venga, con una cosa personal. vamos. Eh, para mí es muy importante entender un poco la importancia que tiene para el mundo policial y militar tener a alguien que nos explique un poco la situación. Somos gente que tiene muchos problemas de pareja y muchos problemas con sus hijos. Las ausencias, estar siempre fuera de casa, muchas veces estar en casa y no estar, Sí. porque tienes la cabeza en otro sitio. No entendemos los problemas tan pequeñitos que existen en el mundo de aquí cuando hay problemas tan grandes en el otro mundo, tanto la policía que ve lo más feo de la sociedad, como los militares que van a zonas de crisis, a zonas de guerra o como mínimo crisis humanitaria. Todo eso hace que sea muy complicado digerir y tratar con los problemas del día a día, los problemas de los hijos y los problemas de la pareja. Para mí esa es la parte que más quiero entrar. Pero primero, dinos, por favor, preséntate, ¿quién es Diana? Bueno, primero de todo te voy a dar las gracias y os voy a dar la enhorabuena por este podcast y sobre todo por abrir esta ventana y dar una visión que no se conoce habitualmente, ¿no? Estos cuerpos policiales o estas personas que se dedican a servicio para otros, normalmente las vemos ahí como un escaparate y pensamos que todo está perfecto y luego resulta que detrás se nos olvida lo primero que son personas Claro. con las mismas problemáticas y dificultades que el resto de la población, pero es que además tiene un añadido que es ese cargo, esa fachada, esa formación que tienen, que les hace además sufrir muchísimo. Y en este caso, como dices tú, hacer ese reset, ¿no? de cómo cambio yo la mirada con todo lo que sé, con todo lo que he visto. Así que daros la enhorabuena por dar este espacio que es muy necesario. ¿Quién soy yo? Pues poca cosa, quiero decir. Una persona más también que tiene una vocación de servicio y en mi caso es ayudar a las personas y sobre todo, como digo, si puedo aliviar el sufrimiento ajeno, es una de las piezas o lo que me motiva a mí cada día. Entonces yo lo hago desde la psicología y desde mi punto de vista, desde una situación mucho más cómoda que todas estas personas que, como dices tú, están ahí al pie del cañón, nunca mejor dicho, ¿no? O en primera línea de batalla. Claro, es que muchas veces la gente no entiende que les enseñan, tanto policías como militares, a que tienen que ser capaces de poder con todo. Tienen que ser supervivientes natos, tienen que ser capaces de estar en las situaciones más críticas, en los horrores más críticos, accidentes, violencia, muerte, y que tienen que Sí. admitirlo y no pedir ayuda. Claro, se va Entonces, además moldeando de cierta manera el cerebro para que tú interiorices, eres fuerte, puedes con todo. Y lógicamente, fíjate, el otro día hablaba de que sí que hay servicios de ayuda, sí que hay psicólogos, pero no suelen acudir a ellos. no Porque tú van. me has metido el mensaje de que no es necesario, que esto es de No, que débiles, estoy ¿cómo bien. voy a ir a contar yo mi problema al servicio que me ofrece Claro. mi propia empresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Entonces es una incongruencia, pero tienen que vivir con eso, ¿no? Claro. Con esa fractura de puedo con todo y qué pasa entonces si no puedo con todo. Claro. ¿Cómo hago con esa ruptura? Al final hay una disociación. Claro, si es que vamos a tratar eso en mucha más profundidad, porque al fin y al cabo yo creo que es el core de lo más importante que tenemos que ayudar a toda la gente que trabaja en este entorno táctico. Pero también es importante entender a la gente, entender a las parejas, entender a los jóvenes. Y ahora eso es un problema gravísimo, porque es que cómo enfocas el problema con los jóvenes, cómo psicológicamente hablando, cómo le dices a un hombre que es un policía de una unidad de intervención o un boina verde que entienda a un joven de hoy.
Es que si la pregunta da para mucho, porque ¿qué son los jóvenes de hoy? ¿Cómo entendemos a los jóvenes de hoy? En general los padres, pero desde ese punto de vista, como dices tú, un Boina Verde que además viene de una preparación, de ver determinadas situaciones, de ver otras culturas, porque claro, nosotros hablamos, por ejemplo, aquí de España, o podemos hablar de Madrid, pero es que estamos hablando de que hay muchísima diferencia de juventud según donde te toque nacer, ¿no? Claro. Y esto podemos llamar la cadena de privilegios. No es lo mismo haber nacido en una región, en una ciudad, tus padres con una situación económica, y desde ahí hay muchísima diferencia. Entonces, ¿cómo le explicamos esto, como dices tú, a un Boina Verde o a un guerrero en general? Pues es difícil porque ni siquiera la sociedad estamos siendo conscientes de qué es lo que estamos creando. Vivimos en una cultura del hacer y del tener. Entonces, cuanto más hago y cuanto más tengo, más valgo. Y muchas veces los padres, y yo, que me perdonen, pero es verdad, yo creo que la mirada no es tanto al niño o al joven, sino a los padres, al adulto responsable de ese menor, que es el que tiene que darse cuenta de qué es lo que está haciendo. Cuando yo digo, es que voy a apuntar a mi hijo a extraescolar, es que ya quiero que vaya con 3 idiomas y es que quiero que sea el mejor en no sé qué. Sin darnos cuenta, el niño lo único que está haciendo es apuntar en esa libreta imaginaria, yo voy a ser lo mejor, yo voy a poder, yo voy a tener, yo tengo y a mí me deben, y entonces nos encontramos niños tiranos, ¿no? Yo te he puesto en el centro y luego encima te digo, pero ¿cómo eres así? Bueno, es que tú me pusiste ahí para que no sufras, para que no te duela, para que tengas todo. Pues... Es que los humanos tenemos la mala costumbre de intentar proteger a la gente que queremos de las cosas que nos han hecho daños a nosotros. Sí, claro, que es una buena decisión, quiero decir. Sí, sí. Lo loable es que tú quieras proteger a tus hijos. Lo malo es cuando nos vamos al otro extremo, que es la sobreprotección, y los dejamos totalmente indefensos. ¿Y entonces cómo enfocarías tú ese problema desde esta perspectiva? Pues hablamos del equilibrio, que es muy difícil, y estamos en un momento en donde yo diría que la balanza se ha descompensado. Venimos de esa educación tradicional de ordeno y mando, y más si hablamos de las fuerzas, y nos hemos ido al otro extremo de, bueno, para que no sufras te lo voy a dar todo. Y se nos está olvidando, y hablábamos antes que yo lo que te decía, todos queremos una vida buena para nuestros hijos. No existe la buena vida, claro. Existe una vida difícil, y lo que estamos haciendo es dándoles una vida mala, pues les estamos dando todo. Estamos compartiendo el mundo en un parque de atracciones. Al final los niños están recibiendo que les cumplimos sus deseos y no sus necesidades. Es que es muy distinto. ¿Y cómo podría identificar un padre que su hijo se está yendo por ese camino y que cada vez aprecia menos lo que tiene? Uf, claro. Y cada vez lo asume todo como... No sé, yo lo comparo con el apagón. Uh-huh. Hay gente que no se enteró del apagón porque no necesita. Claro. Y hay gente que dijo, pues se ha ido la luz. Pues yo, en mi entorno, yo estoy preparado. A mí se va la luz, pues enciendo un generador, me da igual. Y entonces mientras dure la radio, y si no, pues pongo música. Claro. Pero es que hay gente que se le cayó el mundo encima. A ver, ¿Cómo te enfrentas a eso? Claro, no es lo mismo que hablemos de ese apagón como lo sufrieron, por ejemplo, un hospital. Imagínate, se va la luz y, bueno, tienen generadores, por suerte, pero hubo muchos problemas con todo lo que ocurrió, o gente que se quedó atrapada en un ascensor. O sea, no es lo mismo vivirlo, como digo, dentro de un ascensor y se va la luz, claro, que fuera. Y luego no es lo mismo verlo con 14 años que con 50. Entonces, claro, no estamos igual preparados. Tú me dices, ¿cómo puede ver un padre que su hijo se está yendo? El tema está en qué punto está el padre y la madre hoy día. Por eso te decía que hoy día, que estamos en una sociedad en donde hay más información que nunca, yo creo que llegamos a estar saturados y al final acabamos tirando por la calle de en medio. Hay muchos papás que me dicen, vale, yo quiero educar con disciplina positiva, y como no sé lo que es, me voy al extremo de la sobreprotección y me voy entonces a la amabilidad y todo por mi hijo y que mi hijo no sufra. Y claro, me doy cuenta que eso no vale. Me acabas de decir una cosa que disciplina positiva. ¿Me lo puedes explicar, Venga, por favor? Sí, has hecho bien en preguntármelo porque yo he dado por hecho y tienes toda la razón. Porque yo conozco la disciplina. Claro. Que era lo que yo tenía cuando era pequeño y toda mi vida. Eso es. Y luego estaba la militar. La jerarquía y la disciplina. Aquí están los que mandan y aquí están los que obedecen. Ya está. Y así hemos crecido y así ha funcionado la sociedad, o funcionaba antiguamente, ¿no? Los que mandan y los que obedecían. ¿Qué ocurre? Que los que estaban abajo tenían dos opciones: o obedecían o se rebelaban.
Y ya hemos visto que vivir así tampoco es lo mejor, ¿vale? Nada. Entonces, la disciplina positiva lo que nos viene a decir es, venimos de una educación de ordeno y mando, o sea, en esta casa se hace lo que yo digo, son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas, ¿no? Supongo que esto a ti te suena, porque yo creo que más o menos... todos. Yo creo que por el color de tu barba, más o menos... A mi generación, a todos nos suena. Venimos de esa generación, ¿no? Esto es lo que hay y cuando no quieras ahí tienes la puerta. Entonces, ahora sí que es verdad que sabemos, gracias a la neurociencia, a la psicología, nos hemos dado cuenta que esa autoridad iba más hacia el miedo que hacia el respeto. Entonces, la disciplina positiva lo que te habla es de ese equilibrio. Entonces, la disciplina es necesaria, necesitamos disciplina para vivir, necesitamos unas normas, necesitamos que haya unas consecuencias, y luego está la positiva, que sería esa amabilidad. Es decir, no tengo por qué hacerlo haciéndote sentir mal. No te tengo por qué humillar para que te des cuenta que hay unas normas que hay que respetar. Entonces, ahí es donde viene lo difícil, porque venimos de una educación tradicional donde o te pones las pilas o eres un vago y entonces te hago sentir mal. A mí hay una frase que es de Jane Nelson, que es la autora de la disciplina positiva, que dice que de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte mal, primero hay que se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal. Y nosotros venimos de esa educación. Te digo que no vales para ver si espabilas. Y lo que sabemos es que hay que ser firmes y amables al mismo tiempo. La firmeza son los límites y la amabilidad es la forma en la que lo pongo. Eso casa un poco con lo que... Es que ya te digo que me parecieron interesantísimos los vídeos de tu Instagram. El que decías, ¿cómo hacer que tus hijos te dejen dormir la siesta? Uh-huh. Y Exactamente, diles, firmeza y me voy a amabilidad. dormir la siesta, pero cuando me despierte vamos a limpiar, claro, a ordenar la ropa. Obviamente, claro. Ellos no tienen ningún interés en que te despiertes. Y además, fíjate que parece una tontería, ¿no? Pero todo está pensado además desde la neurociencia y desde cómo funciona el cerebro. Cuando tú le dices a un niño, si no te portas bien o si no te tomas la merienda, no vas a ir al parque. En cuanto oye ese sí, ese es un sí condicional y el cerebro lo interpreta como amenaza. ¿Qué suele ocurrir? En los más pequeños se ponen a llorar. Y tú como madre dices, pero si te estoy diciendo que si haces esto no te va a pasar. El cerebro ya no lo entiende. El cerebro se queda con la segunda parte. No vas a ir al parque. Si no te tomas la merienda, no vas a ir al parque. Sin embargo, cuando tú dices, cuando te hayas tomado la merienda, vamos al parque. El cerebro lo que entiende es, al parque voy a ir. Y antes, ¿qué tengo que hacer? Tomarme la merienda, ¿no? Esto, un ejemplo que te he puesto así un poco. Pues en el caso del vídeo es, cuando me despertéis, limpiamos todo. Y los niños dicen, tranquila mamá, que no te vamos a despertar. Vamos. Antes muerto. Y yo digo, no pasa nada, cuando me despertéis. Y entonces ya entre ellos dicen, oye, no despiertes a mamá que nos va a tocar limpiar. ¿Y cómo se enfrenta, por ejemplo, un policía que está reduciendo a gente en la calle, con lo cual tiene una capacidad de violencia elevada? O a un militar, a un hijo violento, claro, a un joven violento, al vecino violento. Sí. ¿Cómo se enfrenta a eso? Y no solo cómo se enfrenta al hijo violento, sino cuando yo vengo de ver situaciones de mucha violencia, en la mínima que veo en mi hijo se saltan todas las alarmas. Exacto. Y como no quiero que llegue a eso, a veces me anticipo. Y muchas veces en las familias de policías, de cuerpos de seguridad, ocurren más problemas de los que debería haber precisamente por ese estado de hipervigilancia o de alerta que yo tengo como profesional. Pero es lo que estamos hablando, es que si yo vengo de la calle y resulta que me dedico a reducir, pues cuando voy a los partidos, a los hinchas y tengo que estar allí puesto, no te puedo poner una sonrisa, no te puedo dejar que veas una mínima grieta para que te cueles y me la líes. Cuando llego a casa, si mi hijo me dice lo mínimo, hago así, miro con cara de no, tú no, ni se te ocurra, ¿no? Entonces, pues yo te digo, están en alerta. Y la manera de intervenir muchas veces lo hago desde ahí, desde ese miedo, desde esa hipervigilancia. Y claro, no sé si nos da tiempo a hablar de esto, pero... No nos da todo el tiempo del mundo. Lo que pasa es que claro, quieren poner la tirita antes de la herida. Sí, ¿no? Pero sí. es que no quieren la herida. Es que la herida es demasiado dolorosa. Jo. Claro, es que, fíjate, el cerebro, se nos olvida que el cerebro es un órgano en construcción. ¿Vale? No es lo mismo un cerebro adulto que un cerebro en la infancia o un cerebro adolescente. Entonces, hay una parte muy importante del cerebro que es la función ejecutiva, que es la última parte del cerebro, las funciones últimas que se desarrollan, y son las de la planificación, las de la seguridad, las de tomar el control, las de tomar buenas decisiones. Entonces, claro, en los casos de los niños y los adolescentes esto no está del todo desarrollado. Por eso muchas veces decimos, ¿pero cómo hace esa locura? ¿Cómo se le ocurre saltar por ahí? ¿Cómo hemos hecho las locuras que hemos hecho? Sí, ¿y cómo se nos olvida? Cuando nos volvemos padres, ¿no? Cuando nos volvemos padres. Y lo que hace el cerebro del adolescente es,
yo voy a saltar porque necesito esa dopamina, esa adrenalina, y cuando ya estoy cayendo y me voy a pegar el porrazo, digo, no, esto no ha sido buena idea. Pero lo hago cuando ya estoy ahí metido en el lío, ¿no? Cuando ya estoy metido en el barro. Eso es una característica de la adolescencia. En el caso de estos cuerpos de seguridad, muchas veces cuando están en esas situaciones de estrés, están funcionando con la parte de la hipervigilancia, que es el cerebro primitivo, que es la amígdala. Y esto, o sea, la amígdala, el cerebro reptiliano, que solo te prepara para el ataque, quedarte paralizado o la lucha, la huida. El cerebro táctico que usamos todos los días para nuestro trabajo. Efectivamente. Entonces imagínate llegar a casa y que te digan, no, cambia ese cerebro, aquí no tienes que usar el táctico, aquí tienes que usar el de la conexión, el de la empatía. Es muy difícil. ¿Y tú qué tips darías para que, por ejemplo, cuando ves situaciones donde tu hijo, digo el hijo de una persona, o incluso el vecino, con una vecina que es su madre, a lo mejor que la conoces de toda la vida, y ves que hay violencia, situaciones por ridiculeces, porque la wifi no va, o porque la cena no le gusta, o porque la madre quiere ver la telenovela y él quiere ver en YouTube el último reggaetón. Claro, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo estoy en mi trabajo, en mi profesión, yo tengo que ser rápido en la respuesta y tengo que ser ágil. Ahí normalmente no funcionamos con la corteza prefrontal, no funcionamos con las funciones ejecutivas. Ahí lo hacemos desde ese cerebro reptiliano. Tengo que tomar acción, porque si yo me pongo a pensar, oye, va a estallar no sé qué, ya estalla la bomba, ¿no? Sin embargo, en casa no tenemos esa urgencia. Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, con la vecina, con el hijo de la vecina, no hay esa urgencia. Otra cosa es que me digas, está habiendo una situación, los tengo que separar, claro, y punto. Pero no hay esa urgencia de no poder pensar. Entonces, ¿qué les diría? Lo primero, que es diferente las herramientas que tienes que usar en el campo de batalla, la profesión que tengas, que en casa. Entonces, ahí sí te permites, o sí te puedes permitir, dejarlo parar y sopesarlo y que se sosiegue. Porque esto, a ver, estamos hablando que son personas adultas, que están preparadas, que están cualificadas, o sea, lo pueden hacer y saben que lo pueden hacer. Entonces, entender que en casa se funciona de una manera y en el puesto de trabajo se funciona de otra. Pero igual que le puede pasar a un cirujano, ¿no? Sí, bueno, claro. Que está en una situación de operar a corazón abierto y tiene que tomar una decisión, igual no es la mejor decisión, pero en ese momento es la que tengo que tomar. Pero en casa no tengo esa urgencia, no tengo a nadie con corazón abierto, no se me va a morir. Entonces puedo sentarme, dialogar, escuchar, dejar que esto se calme un poco y tomar la decisión mañana, que no significa no tomarla, ¿vale? Porque muchos papás yo me encuentro que es como, ya, para no removerlo, pues nada, y al final el niño se sale con la suya, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿no? ¿tú crees que es muy importante que no se salga con la suya, que el control de la situación lo tengan los padres, no el niño? Es que esto tiene un matiz, porque muchas veces los papás decimos, es que se sale con la suya, y yo digo, ¿y qué es salirse con la suya? Claro. ¿Vale? Porque muchas veces la cosa es que si este es mi hijo, este soy yo, ¿quién gana? Él gana y entonces yo pierdo, él pierde y yo gano y yo quiero hijos perdedores. Nadie quiere un hijo perdedor. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para ganarnos a los niños en lugar de ganarles a los niños. Entonces no se trata de que yo gane y tú pierdas y no se trata de salirse con la suya, se trata de esto es un equipo, esto es una familia, la última decisión sí la voy a tomar yo, que soy tu padre o tu madre. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a recaer sobre mí, sobre todo cuando hablamos de cosas legales, ¿no? Entonces, cuando muchos padres que me dicen, es que ya tiene 17 o es que ya tiene 18, ya, pero está bajo tu techo, ¿no? Y si pasa cualquier cosa, ¿quién va a rendir cuentas? Te van a preguntar a ti. Entonces, muchas veces a los padres les tiembla la voz, pero porque les falta esa firmeza. Y yo digo, entonces, no tenemos que tener miedo a la firmeza. El tema está en que sepamos poner esa firmeza. Claro, pero es que es muy complicado. Pero, por ejemplo, una persona que, sacando el tema ahora mismo de los menores, de los menas, tú tienes ahora mismo con los menas una gente que está tratando, tanto militares que están en zonas de guerra, en zonas donde hay emergencias, donde estás repartiendo con la ONU comida, y ves a niños más pequeños que tus propios hijos, a lo mejor en casa, en situaciones tremendamente vulnerables o incluso auténticos depredadores con 10 años. ¿Y cómo te enfrentas a no ver a tus hijos desde esa perspectiva? Porque ¿cómo trata, por ejemplo, un policía a un mena en la calle y luego cambia el chip? Y luego cambia el chip. Porque claro, es un tema complicado. Es un tema complicado. A ver, el caso del MENA, estos menores que no están acompañados, digamos,
Esto es como el reo condenado a muerte. No tiene nada que perder. Es que no tienen nada. Entonces se va a llevar por delante lo que haga falta. Esa es una situación don Mena. O sea, lo que hay es desarraigo, no hay apego, no hay vínculo, no tengo nada que perder. Entonces, tú ya me has condenado a muerte, como quien lo dice, ¿no? Entonces yo estoy pasando por la vida para sobrevivir, no me engancho con nada, por eso cuesta tantísimo. Entonces, tenemos que entender de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, mi hijo sí tiene eso o debería tenerlo. Entonces, ya por ahí partimos de una diferencia. Sí, pero ¿cómo se enfrenta un policía a tratar a un Mena violento y luego ver un comportamiento similar en su hijo? Vale. ¿Qué herramientas tiene que usar en el trabajo con ese chaval de 17 años, por ejemplo, y luego llega a casa y ve comportamientos que se le parecen? Mira, hay una cosa parecida y yo lo cuento siempre. Cuando tú, por ejemplo, cuando hay un atraco a un banco y ese atraco tiene rehenes, ¿no? La persona que va a intervenir, ese mediador, ¿no? Llega al atracador que está allí con su metralleta, encapuchado, y tiene allí a los rehenes. El que va a mediar nunca le dice, venga, a ver si te atreves, a ver si tienes lo que hay que tener, venga, pega el tiro, venga, pégalo, que verás la que te va a caer. Eso sí lo hacemos con los hijos, ¿no? Estamos en casa y le decimos, ¿te pones así? Prueba otra vez, que verás cómo este fin de semana no sales. ¿Te vas a poner el gallito? Ya veremos lo que va a pasar contigo. ¿Por qué no hacemos eso en nuestro trabajo como mediadores? Lo que hacemos, claro, porque tú lo sabes, ¿no? Le dices, no te provoco porque esto es como echar gasolina en un fuego, o sea, o darle a un mono munición, te va a pegar 4 tiros. Entonces, ¿qué le dices? Espera un momento, vamos a hablar, dime qué necesitas, a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, tú qué pides, yo qué te puedo dar. Pues parece una tontería, pero en casa es igual. Si tú tienes a un chaval que está en ese momento desregulado, porque además lo que te decía, una de las cosas y los tips más importantes es conocer cómo funciona el cerebro. Y no es lo mismo el cerebro de un chaval de 15 años que el cerebro de un tío de 50. O no debería serlo. No debería ser. Que igual nos encontramos a muchos de 50 con el cerebro de uno de 15. Entonces, si yo sé que un chaval con 15 años está desregulado totalmente, no hay corteza prefrontal, lo que está dominando ahí es la amígdala y no tiene nada que perder. De hecho, es que los padres de adolescentes que no se hacen con ellos, lo que me dicen a mí es, Diana, le he quitado todo, ya no sé qué más quitarle, y es que le da igual. Y es que llega un momento en que tú le dices, te quito no sé qué, quítamelo. Te pego un tortazo, pégame. Es que eso no funciona. ¿Puede funcionar a corto plazo? Sí, seguramente sí, ¿no? ¿Y puedes generar miedo? Claro. Pero estás cargándote ese vínculo y esa conexión. Esto que decimos de los menas que no tienen, eso es lo que puedes provocar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos cuerpos de seguridad, como dices tú en casa? Entender que ellos se han formado para su trabajo. Y en su trabajo se ponen su chaleco antibalas. En casa se lo tienen que quitar. Porque la relación que tienen que tener en casa es diferente con sus hijos. Que lógicamente, te digo, es muy difícil, porque es ese chip, ese cambio que tienes que hacer, porque viniendo de donde vienes, ¿no? Si estamos hablando de que vienen de una guerra, imagínate venir a tu casa y que tu hijo te diga, no me va la wifi. Te vas como diciendo, no me va la wifi. Si te digo yo de dónde vengo. Exacto. Claro, pero eso no es culpa tampoco de tu hijo. No, en absoluto. En absoluto. Sí, pero es que el problema es cómo cambias las herramientas de un sitio al otro. Y estamos hablando de dos casos un poco, digamos, comparando un MENA con un niño. Pero es que, claro, es que esos campos se interrelacionan. Claro, lo primero siendo conscientes de que es diferente, ¿no? De que yo en mi trabajo me he formado de una determinada manera para atender esa situación y que mi casa es otra. Y ser capaces de hacer la diferencia. Había una historia muy bonita, no sé cómo era, pero te cuento un poquito así la moraleja, que contaba que un señor llegaba a su casa y cuando llegaba se quitaba su sombrero y lo colgaba en el perchero de la puerta. Y ya después entraba a su casa sin sombrero. Pues esto es un poco así, ¿no? Cuando esta persona, este militar, viene de su trabajo, tiene que hacer ese reset. Me cambio de ropa, me ducho, tener como una especie de ritual, ¿no? Para saber que dejo fuera esos problemas. ¿Tú crees que eso sería montar esa estructura mental, ese ritual, como tú dices, de llegar y apagar el chip es que de la conciencia situacional de situación de combate, tanto en la calle como en el ejército, en la guerra, y poner el chip de voy a ser un osito, porque en el fondo, te digo una cosa,
Yo estoy harto de ver guerreros más guerreros del... Claro. Son ositos. Claro. Yo el primero. Claro. Sí, claro, rascas, Somos como digo tremendamente yo, cariñosos. claro, No, pero no te lo ser están capaz permitiendo, de claro, extrema violencia no significa ser que violento. tú lo seas. Para Claro, nada. claro. Para Sí, nada. bueno, y esto hoy día se ve en muchas situaciones que quizá antes no se veía tanto, ¿no? Ahora cuando graban cámaras y están en una manifestación, están los policías y algunos se está cayendo la lágrima porque está teniendo que hacer algo que no le es agradable, o sea, pero es lo Claro. que te toca por tu papel, ¿no? Por tu profesión. No es fácil, tú has dicho antes, es que es muy difícil, claro. Es que quien quisiera lo fácil ha equivocado el camino, por decirlo de alguna manera. Pero claro que se puede lograr. Mira, igual que cuando tú en la academia, yo qué sé, te estás formando como policía y en la academia te dicen no colguéis la ropa lavada en el tendedero de la comunidad porque no lo tiene por qué ver nadie, ¿no? Por seguridad. Igual que te enseñan ese tipo de cosas, hay que trabajar estas otras que te digo. Cuando llegues a casa, primero tienes que hacer una desconexión de tu trabajo, ¿no? Es como... Tengo estos problemas, incluso si hace falta los apunto, ya sé que los tengo ahí, los quito de aquí y cuando entro por la puerta cambio el chip. Esto, bueno, ahora si quieres hablamos del tema de la pareja. También es muy importante que la pareja acompañe, ¿no? Cuando entra por la puerta no puedes entrar directamente. Pues no sepas, que sepas lo que hemos estado aquí, que es que con tu hijo... Porque entonces ya cortocircuitas, ¿no? Y tú piensas, ¿tú sabes lo que vengo yo de hacer? Efectivamente, que no vengo de un parque Que he de hecho 3 atracciones, alzamientos, ¿no? sacando a una vieja de 90 años de su casa, luego me he pegado con 3 menas, luego un atraco y llego a casa y el problema es que el niño no ha es que el sacado niño no ha sacado lavavajillas. lavavajillas. Sí, por eso es muy importante el contexto, ¿no? El sentirse acompañados, el sentirse entendidos, lo que decíamos antes de poder pedir ayuda. Pero ese es y pedir ayuda, Sí. que Sí, tu sí, hijo, tu pareja entiendan que eres humano, que aunque seas Rambo y te comas a los niños despellejados, Es que, eres humano y te destruyes por dentro y necesitas ayuda. Es que venimos de una crianza donde el padre, la madre, pero sobre todo el padre, era el que todo lo sabía, era el fuerte, el que sacaba a la familia adelante, entonces no se podía permitir, ¿no? Y esto de los niños no lloran, hemos crecido con eso. Imagínate si además es un cuerpo de seguridad, un cuerpo de élite, un policía, un guardia civil, me da igual, que encima lo llevas como añadido en tu profesión. ¿Cómo vas a ser débil? ¿Cómo no vas a...? Oye, a ver, yo tengo compañeros que están en la Policía Nacional y claro, tú los ves todo el día que parece que están de mal humor. Claro. Y con sus hijos los llevan así, ¿no? Porque es que es muy difícil. ¿Cómo compaginas esto? Claro. ¿No? Y como dices tú, y en el fondo necesitan un abrazo, necesitan llorar, necesitan deshacerse, necesitan pedir ayuda. Y se nos olvida lo que digo, es que debajo de su uniforme hay personas. ¿Y eso lo deberían hacer con sus hijos o solo con su pareja? Con todos. ¿Con todos? Con todos. Yo, mira, y esto, por ejemplo, me lo llevo a las aulas, a los profesores. El profesor más admirado es el más humano. Es el que llega un día por la puerta y te dice, mira, soy Juan, estoy casado, tengo 3 hijos y mira, hoy he tenido un mal día. Esos son los que sintonizan más, que no significa ni debilidad, ni podéis cogeros hasta el hombro, significa que soy humano. Y lo que quiero es contar con vosotros. Porque hay una cosa, que esto es de la psicología adleriana, que nos habla de la importancia de sentir que pertenecemos y que podemos contribuir. Cuando los chicos, nuestros hijos, los alumnos, saben que pueden contribuir, les estás dando una motivación, les estás dando un para qué. Entonces, ¿para qué soy yo importante? Yo sé que soy importante también en mi familia. Y mi padre, que tiene fuera una profesión muy difícil, cuando viene a casa es padre. Y tiene sus días malos. Y yo como hijo sé qué papel tengo que ocupar en mi familia. Y eso genera muchísimo mejor ambiente. Si yo llego a casa y digo, he tenido una semana horrible porque he estado fuera, y yo lo sé como hijo, yo sé lo que se espera de mí. Entonces es muy bueno que el niño sepa qué puede esperar de su padre y qué espera su padre de él. Claro, es que relativizar la ayuda y cómo puedes pedir ayuda y cuándo debes pedir ayuda es muy complejo. Yo recuerdo en Filomena, Sí. Que fue un poco un caos. Yo llevaba ya 3 días con el coche, yo tengo un 4x4 muy Ayudando, grande, ¿no? sacando a la Guardia Civil, a emergencias, porque se atascaban en sus coches porque no tienen coches tracción a las 2 ruedas. Y por la noche acabábamos muy tarde, mi mujer y yo, de recoger gente, salvar gente para arriba. Bueno, salvar, Dios mío, Sí, rescatar. sí. Y nos encontramos a 2 mujeres andando por la nieve.
yo vivo en Colmenarejo, en Madrid, al lado en Torrelodones, andando por la nieve, por el Arcén. Y entonces paré y le decimos, ¿pero a dónde van? ¿Qué hacen por aquí a la 1 de la mañana andando por la nieve? Y dice, no, vamos para Colmenarejo, porque nos hemos quedado atascadas en Torrelodones y no podemos pagar 2 días de hotel. Claro. Habían estado una noche, pero como no mejoraba mucho la cosa, eran dos mujeres que trabajaban en casas de gente y dicen, no podemos pagar otra noche de hotel. Y le digo, bueno, suban y las llevamos. Ay, muchas gracias, tal. Lo gracioso es que le digo, ¿por qué no han llamado para pedir ayuda? Dice, porque nosotros no necesitamos ayuda. Podemos andar. Hay gente que sí la necesita. Claro, pero fíjate tú, Eduardo... Digo yo, madre mía, cómo han relativizado... Sí, pero fíjate tú, Eduardo, que también has dicho, les salvamos y luego has dicho, bueno, salvar. También has relativizado, para ellas les salvaste. O sea, sí, pero fíjate, decir, ellas no pedían ayuda porque había gente mucho peor que ellas. Claro, ellas lo tenían clarísimo. Claro. Y en este caso hablamos que cómo voy a pedir ayuda si a mí me han preparado para ayudar a los demás. Sí, pero es que la gente en Torrelodones pedía ayuda para limpiar su garaje. Claro. Digo, sí, pero esto es como digo yo, que muchas veces... Coge una pala y veces... límpialo tú. Claro, a la gente se nos olvida que un médico no se puede operar a sí mismo. Pues esto es un poco lo mismo. Yo, por ejemplo, como psicóloga, yo tengo mis supervisiones, porque yo también, después de una sesión con un paciente, yo me lo llevo, ¿no? Y cuando llego y salgo de mi consulta y llego a casa y mi hijo me dice, yo tengo 3 hijos, ¿no? Y me dice, que los veo en tus vídeos. Claro, me dice, es que no me funciona la bici. Digo, ¿no te funciona la bici? ¿Tienes suerte de tener una bici? Claro. ¿Cómo lidias con eso? Si acabas de hablar con una pareja que se acaba de divorciar o que el marido ha tenido problemas, han pegado... Claro. Bueno, pues lo primero es saber que es mejor pedir ayuda y que sobre esa ayuda a que falte, ¿no? Y cada vez estamos viendo más casos de personas que se quitan la vida porque no pueden con tanto sufrimiento. Eso es muy normal, por desgracia, tanto en los policías y en los militares. Y poco se habla. Precisamente por eso. Precisamente, yo creo que por eso era mi enfoque, porque he perdido tantos amigos a lo largo de los años, que es la parte triste de llevar muchos años en esto, que dices, no pidieron ayuda nunca. Sí, o la pidieron y... No supimos ver que O incluso muchas veces, porque, a ver, yo no le quiero quitar valor a ninguno ni a otro, pero muchas veces minimizamos. Claro. No es para tanto, lo has hecho 1000 veces, venga, tú puedes con esto y con más. Y la persona dice, bueno, pues ya está, pues es lo que hay, ¿no? O no sabes ni siquiera dónde pedir la ayuda, que también ocurre. ¿Y eso cómo lo casas con la pareja? ¿Cómo se enfrenta tanto el policía o el militar que llega a casa de un mundo de violencia y tiene que relativizar lo que decías de quitarse el sombrero y colgarlo en la puerta? Y al revés, ¿qué hace la mujer para entender de dónde viene su marido? Claro. Fíjate que muchas veces decimos, ¿por qué se casan entre ellos? Claro, ¿Por qué se casan policías con policías? Está clarísimo porque... Al final estás buscando a alguien que te pueda entender. Claro. Y que pueda ponerse en tu piel, ¿no? Y te es mucho más fácil empatizar con alguien y sobre todo, yo te decía, tengo un amigo que es policía, muchas veces en broma decimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué has estado haciendo esta semana? Si te lo dijera, tendría que matarte, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Si llegas a tu casa, a tus hijos, a tu mujer y no entiende por lo que estás viviendo. Entonces, o te desahogas y le cuentas barbaridades que sabes que también es mucho para la otra persona, porque cómo acoge eso. Yo es que parece una tontería, pero vivimos en una época en que todo el mundo tiene un coach, ¿no? Y tal. ¿Y por qué los policías no tienen esa persona que antes a lo mejor era un sacerdote? No sé, me lo invento. Pero ¿por qué no tienen un sitio donde tradicionalmente verter? En el ejército era el pater. El pater, ¿no? Pues poder verter todo eso que llevo dentro, porque si no lo saco fuera, eso va a ir haciendo, acumulando. Es una bomba de relojería, es una olla a presión. Entonces, a veces sale en la casa y nos encontramos con, es que tienes mucha violencia, es que, jolín, si es que, ¿cómo no la voy a tener? Si es que lo llevo aquí y entonces a la mínima, detona. Entonces, o instauramos y decidimos y nos damos cuenta que es necesario que haya un acompañamiento, sobre todo a estas personas que están en situaciones, te hablo bomberos, policía, me da igual, que están continuamente en situación de estrés, que están en hipervigilancia, que está la amígdala así, pues como un perro de caza. Tu conciencia situacional es, me van a dar por todos los lados. Exactamente. Estoy en alerta. Entonces, a ver, esto es un ejemplo que te pongo. Si tú tienes una alarma en casa, una alarma de incendios, la tienes para que si hay un incendio salte. Pero tú imagínate una alarma de incendios continuamente sonando. Claro. O sea, o te vuelves loco
o dejas de oírla. Entonces, una persona que está en hipervigilancia, que es que solo ve, además ocurre otra cosa, que esto es el sesgo cognitivo, y es que cuando yo me dedico a una cosa, solo veo eso. Claro. Entonces yo veo violencia por todos lados, situaciones de peligro, entonces muchos ocurren y entonces confirman mi teoría, ¿ves? Yo tenía razón, y cuando no ocurren digo, uy, qué raro, pero sigo todavía pensando, podría haber ocurrido. Claro. No ha ocurrido, pero podría. Entonces, todos los escaparates y todos los escenarios que yo maquino en mi mente son malos, peligrosos. Entonces imagínate vivir así, es que es vivir en tensión constante. ¿Y entonces tú crees que es bueno que se siente todo el mundo en la casa y lo hablen? ¿Y que la pareja...? Claro, es necesario, es lo que digo, lógicamente los detalles no hay por qué darlos. Eso no tiene por qué ser. Porque eso no tienes por qué darlos, y de hecho hay profesiones que necesitan guardar su confidencialidad, y esto es así. Pero no son los policías. Pero sí ese acogimiento y, como digo yo, ese permitirte soltar, echar lágrimas, tener tu tiempo a solas, no sé, trabajar mucho la respiración, con meditación, con técnicas que te ayuden, porque esto que hablamos de esa hipervigilancia es una liberación de cortisol constante. Y un cuerpo liberando cortisol es un cuerpo que no duerme, es un cuerpo que no descansa, es un cerebro que no funciona desde la corteza prefrontal. Entonces, desde ahí es que es un volcán en erupción, y es lo que nos encontramos. Sí, pero es que... Y eso trae otro problema, que si en el fondo los policías y militares, bomberos, toda la gente que vive en el mundo de las emergencias, se suelen separar y suelen acabar con gentes de su mundo, de su propio mundo. Sí. Pero es que esa gente de su propio mundo tiene también ese chip puesto. Claro. Con lo cual, cuando hay una bronca... Sí, saltan chispas. Vamos, a palos. Saltan chispas. Palos. Sí. Porque no hay uno que abusa del otro. Son dos al mismo nivel de violencia. ¿Quién puede más? Entonces, eso también... ¿Cómo se enfrenta una pareja a eso? ¿También sentándose y hablándolo? Claro, es que... Llegando a acuerdos de alguna forma de cortar esas situaciones. Claro, es que se nos olvida que igual que yo en mi trabajo tengo unas herramientas y tengo asumido que hay unas herramientas que son necesarias, y me han dado una formación y he estado 2 meses en una academia y luego he hecho las prácticas y luego me han llevado un tal... Igual que a mí me han dado unas herramientas, y te hablo herramientas tanto físicas como herramientas, lo que te decía, esa instrucción de no colgar la ropa, una tontería, ¿no? O tener el arma en un sitio para que tus hijos no lo cojan. Bueno, todas esas instrucciones que les dan, también las hay para convivir. Lo que pasa es que venimos de esa generación donde se ha hecho toda la vida, nadie me ha enseñado a ser madre o padre, ¿quién va a venir a decírmelo? Entonces, ¿cuánto se sabe de la pareja? ¿Cuántos libros de pareja has leído tú en tu vida? Yo ninguno. Nadie tiene libros de pareja. Ahora un poquillo más, porque estamos siendo más conscientes. Sí, de crianza un poquito. Pero no podemos evitar... No nos han enseñado a vivir en pareja. No nos han enseñado. Y a coger esa instrucción previa que te diga, bueno, estos son los problemas, estas son posibles soluciones, aplícalas. Eso no sé. Eso no. No sé. A ver, mira, igual que, fíjate, igual eso que... autoayuda y el ejército y los militares no... Esto no casa. No casa. Eso es quizá lo que tenemos que cambiar. Claro, pero fíjate, estamos acogiendo las nuevas tecnologías. Tengo el mejor coche del mundo, con un airbag que frena, que me avisa, que pita si me acerco mucho a un coche. ¿Por qué esos avances sí los incorporo? Y no quiero incorporar el avance de, oye, ya se ha estudiado el cerebro. Ya nos han dicho que los corazones se sincronizan, que tú puedes estar sentado al lado de una persona que está nerviosa y te contagias un nervio, sí. Aunque no te lo haya dicho. ¿Por qué no quiero incorporar eso? O no puedo, no lo sé, porque es diferente. Y no me doy cuenta de, nadie me ha enseñado a vivir en pareja, pero hemos hablado de la mochila que llevamos cada uno, de cómo me ha afectado mi infancia en la formación de mi personalidad. De cuando como adulto digo, es que no sé por qué me molesta tanto que mi hijo haga esto. O por qué me enciendo cuando pasa. ¿Por qué cada vez que alguien hace un ruidito es que no puedo con ello? Pues trabajar en mi autoconocimiento, en cómo he llegado yo hasta aquí, que claro, hay que tirar un poquito para atrás, es necesario. Entonces, si soy consciente de, oye, es que ha salido el mejor equipo táctico para el campo de batalla, pues es que también ha salido la mejor recomendación para poder dormir por la noche, para poder tener una mejor comunicación con tu pareja, para poder entender por qué al otro le pasa esto y a ti. Aplícalo. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir.
ChatGPT, si le preguntas eso, ¿qué contesta? Jolín. Igual tú lo has hecho como profesional. Pues mira, fíjate, es que es curiosísimo. Yo Porque puede ser alucinante la tengo respuesta, un vídeo ¿no? que no ha salido, lo grabé antes de verano, no sé si lo sacaré, que decía, vamos a desaparecer los psicólogos, porque claro, bueno, de esto también hay un chaval que se ha suicidado, parece ser, por unas recomendaciones que le dio ChatGPT, le ayudó incluso a redactar la carta Madre de Dios. de suicidio, le decía además que no era un cobarde, que era una persona valiente, bueno, hay una demanda ahí puesta. Tírate. Sí, le ayudó a dejar la carta de despedida a sus padres, cómo hacerlo, le decía no eres cobarde, eres una persona muy valiente porque tomar esa decisión. Imagínate qué peligro, pero es que los adolescentes lo usan. Mi novia no me habla, o mi novio no sé qué hago, ¿qué me recomiendas? Y no sé si te has dado cuenta, si has usado alguna vez ChatGPT, pero no. Por desgracia, por desgracia. Pues te suele adular mucho. ¡Ay, qué buena suelo idea! pedir ¡Qué buena ayuda pregunta! a los ordenadores. Sí, y hay mucha gente enganchada, porque sí, es brutal, incluso tiene una parte que es de voz, que parece una persona. Que a mí me han llamado por teléfono, la IA de Meta, para preguntarme preguntas de tiro. Y yo me quedaba loco, yo parecía que era una broma. Y resulta que no, que según parece lo hace. Te llama con una voz completamente humana, que te quedas así. Claro, para mí es Terminator. Claro. Yo soy de una generación que no había ordenadores. Entonces, a mí que me llame un ordenador con voz humana y me haga preguntas, dices, ¿pero esto qué es? Por eso, fíjate, yo digo más que nunca, cuando hace muchos años que yo empecé en esto de la psicología, yo le decía a los padres, cuando tus hijos lleguen a la adolescencia, tienes que tener cosas con ellos que solo vosotros sepáis, ¿no? Como vuestras claves. Y que si tu hijo te llama en una fiesta y lo está pasando mal, que pueda decir la palabra, yo qué sé, he dejado el USB en un cajón, mamá. Y tú ya sepas qué significa que tienes que ir a buscarle o lo que sea. Pues esto nos sirve hoy con la IA, ¿no? Porque doblan tu voz, con imágenes y vídeos, es brutal. Entonces, hemos dado muchos permisos, nos ha venido muy bien, porque es muy fácil esto de ir a la compra y pagar así con el reloj, pero en 2 días, cuando vayas a comprar, te va a salir un aviso, va a decir, usted ya compró chocolate la semana pasada, tiene el nivel de colesterol muy alto, no le voy a vender el chocolate. Y vamos a decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Que no es el objetivo de este podcast, pero, no es el objetivo. Pero vamos, el dinero metálico... Claro, lo que quiero decir... Como nos lo quiten. Sí, es eso. Es que como lo metamos ahí, Eduardo, nos cierran el podcast. Bueno, nos lo cierran. Es un tema, pero lo que quería decir es que hemos visto los beneficios de la IA y estamos dejando de ver que hay cosas que no son tan buenas. Entonces, que andemos con prudencia, con pies de plomo. Pero tu hijo no lo va a hacer. ¿El andar con pies de plomo? No, claro. No. ¿Cómo lo va a hacer? Es joven y se va a tirar de cabeza al ChatGPT. Hombre, ¿y cómo te enfrentas a eso? Lógicamente, o sea, los exámenes, todo. ¿Cómo me enfrento a ello? Con algo que no puede por ahora hacer ChatGPT. Dar un abrazo, conectar, mirar a los ojos. Y te digo que esto es brutal, es algo a lo que no se le ha dado valor. Claro. Pero el contacto visual y los cuerpos de seguridad que intervienen en situaciones lo saben. No, totalmente. Una mirada a los ojos, que tu rostro... Para mal y para bien, ¿eh? Sí, exactamente. Porque una mirada a los ojos... Efectivamente, es previo al ataque. Efectivamente, y saber cómo tienes que mirar, ¿no? Claro. Yo siempre cuento una anécdota que me hizo mucha gracia hace muchos años en un taller para padres. Yo hacía sesiones todos los sábados y estaba hablando con los padres y les hablaba que muchas veces es mejor hablar menos, porque a veces los padres hablamos de más, damos muchas explicaciones, entra por uno, sale por otro, y a veces con una mirada bastaba, ¿no? Entonces yo dije que bien lo he explicado. Y cuando llega al día siguiente la madre me dice, Diana, me ha funcionado. No te haces una idea. Fue mirar a mi hijo, ponerle esta cara, oye, pero que dije, igual no lo expliqué, no era exactamente... Hay miradas y miradas, ¿no? Sí. No es lo mismo una rabieta a un niño de 3 años, que le tienes que mirar con ojos de todo va a estar bien, tranquilo, respira conmigo. Y ahí esos cerebros se sincronizan. La mirada, fíjate, los ojos son cerebro, una cosa que no nos han explicado. Y va directamente, o sea, se salta todas las vías precisamente para transmitir la calma y la paz. Entonces, una mirada pacífica, pacificar o dulcificar la mirada es esencial. Entonces, conectar con tu hijo y con los adolescentes igual, cuando están con esa ira y esa rabia que están ahí, que les estás notando como miras de todo va a estar bien. Tranquilo. Es que estás transmitiendo mucho más que si te pusieras con palabras que no llega, ¿vale? Porque las palabras son de corteza prefrontal y la mirada es de cerebro primitivo. Entonces, ese tipo de cosas no nos las han enseñado nunca, porque no se sabían.
ahora ya se saben. Por eso yo muchas veces cuando los papás dicen, es que toda la vida se ha hecho así y no nos han enseñado. Bueno, toda la vida ibas en un coche y bajabas las ventanillas a mano y ahora te encanta darle al botoncito, ¿no? Y que bajen solas. Bueno, claro, los niños que corren por los restaurantes. En mi generación estabas tú callado, habías comido y hasta que no me miraba tu madre y hacía como con esa mirada, que no era una mirada de aprobación, era una mirada empática. También te digo una cosa, Eduardo, en mi época había palillos en la mesa y había servilletas de papel. ¿Qué hacíamos? Jugar con los palillos y con las servilletas. Ahora vas a un restaurante y no hay ni palillos ni servilletas, porque ya se dieron cuenta que los niños jugaban con ellas. Les dan pintas. Que a mí, no, bueno, y si todavía te dan pintas, vale, bien. Eso no existía. Vamos, claro, porque jugábamos con las servilletas y los palillos. ¿Desde cuándo te van a dar una cosa de colorines para pintar? Vamos. Bueno, pues porque valdrá menos a lo mejor que las servilletas y los palillos. Lo que quiero decir es que hoy día lo que está bien visto es que tú le des esa pantalla al niño, lo enganches, lo insonorices, lo metas en esa burbuja. Y luego, eso sí, ya llévatelo tú y las consecuencias de eso ya es para ti como padre. Claro. Pero tener a un hijo correteando... También te digo que es que no les estamos preparando para saber qué hacer en un centro médico, en un restaurante, porque normalmente les damos la pantalla. Nos han dicho que la pantalla es mala, no se la doy, pero no le he entrenado para estar en un sitio público. Y entonces, como el niño ya está dando mucho por ahí, toma la pantalla. Entonces, es que estamos mezclando churras con meninas. Por eso te digo que decimos, no quiero ser autoritario, me voy a la permisividad. No me funciona la permisividad porque no funciona, vuelvo al autoritarismo. Y ahí estamos, en un baile y estamos mareando a los niños. La negligencia. Que es lo que te quería preguntar. ¿Cómo te enfrentas? Imagínate que un policía le mandan a a las elecciones de no sé dónde, 26 días. 26. Luego se estira, otros 15. O un militar, ahora 6 meses, Afganistán. Y ponte al día con todos los problemas que ha habido en casa. Ahora vuelve y cuando vuelves te encuentras a un hijo diferente, a una mujer diferente, si es que te la encuentras. ¿Cómo se enfrenta? Mira, hay que intentar poder compaginar, ¿no? Yo he elegido esta profesión o he acabado en esta profesión por las circunstancias y tengo familia. Y sé que lo puedo hacer porque otros lo hacen. Sé que se puede hacer. Va a costar y, como tú decías antes, no va a ser fácil, nadie dijo que lo fuera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero, cuando yo me voy esa semana, en la medida de lo posible, no perder el contacto del todo. ¿Vale? Entonces, saber que yo tengo un horario de trabajo, vale, me voy ahí, sé que son 24/7. Vale, esa semana son 24/7. Un mensaje, una videollamada, que hoy día tenemos videollamada, 10 minutos, que yo no sienta que me he descolgado del todo. Y luego, cuando vuelva, no intentar recuperar el tiempo perdido a toda prisa, ¿no? Por eso te decía, no entrar por la puerta y decir, ya me ha dicho tu madre que has suspendido 5. No es el momento de arreglar eso, ¿no? Claro. Incluso también repartir roles, que tampoco pasa nada. Si es que tradicionalmente la persona que se quedaba en casa se encargaba de la educación de los hijos y la que se iba afuera no se podía encargar. Pues no pasa nada y asumir que no pasa nada. Entonces, si durante el tiempo que he estado fuera, papá o mamá es el que se ha encargado de poner esas normas, se sigue manteniendo y yo me encargo de otra, ¿no? No pasa nada. Videoconferencias, claro, que noten tu presencia. Sí, es que estamos en ese momento de la paridad y de decir, no, yo hago y tú haces, y los dos hacemos lo mismo. Bueno, pues si tú sabes cambiar la luz, la bombilla y la persiana, pues yo sé hacer un guiso al horno. No tengo por qué saber hacer lo mismo que tú, ni viceversa. Y ni tú eres mejor ni eres peor que yo. Pues esto es lo mismo. Si tú por tu trabajo vas a tener ausencias y no puedes ir a las reuniones del colegio, no puedes estar pendiente del uniforme, no puedes, no pasa nada, ya te encargarás de otras cosas. Claro. El problema es cuando queremos que todos hagamos todo, ¿no? Eso que decíamos, de llegar a todo, abarcarlo todo, no. Y no sentir además, es que me estoy perdiendo, no, al revés, tengo otra persona que está haciendo eso que yo no puedo hacer. Quizá por eso, cuando las dos personas trabajan en el mismo entorno, en el mismo trabajo, quizás se entiende más esos roles. Se puede, ¿O es peor? A ver, se puede entender si cada uno tiene su parcela, ¿no? Porque es que por eso te decía, venimos con muchos mitos de la pareja, ¿no? Es que la los pareja, dos somos bomberos, ¿por qué cocinas tú? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué planchas? Claro, somos los dos bomberos. Y tenemos que planchar los dos. O tenemos que, como los dos somos bomberos, pues los dos tenemos que tener el mismo turno. Y no, ¿por qué? Cada uno que decida, lo importante es que se pueda hablar y sentirse bien con lo que se ha decidido. Que se hable y que se llegue a un acuerdo. Entonces, en mi casa se hace así porque esto es lo que nos funciona a nosotros. Claro. Y como los dos somos bomberos y los dos trabajamos en turnos y trabajamos con...
pues tenemos acordado, y te digo que hay muchos mitos porque pensamos esto de hay que hacerlo todos juntos, tenemos que compartirlo todo, Claro. y no es verdad. No. Cada uno tiene que tener su parcela, tiene que tener sus momentos, incluso yo me he dado cuenta que mi marido no es bueno escuchando, ¿no? Porque cada vez que le cuento algo, en vez de apoyarme, me da la solución, y yo no quiero la solución. Quiero que Entonces, me pues escuche. ya sé que no se lo tengo que contar a mi marido eso para escuchar, para sentir que me escucha, se lo cuento a mi amiga. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, es verdad que al compartir la misma profesión se pueden entender y hay muchas cosas que están sobredichas, pero tiene que haber ese momento que, y yo creo que es, y esto lo recomiendo a todas las familias y a todas las parejas, pero en estos casos también más, momentos de quitarnos el uniforme y volvernos a ver como personas, ¿no? Mirarnos a los ojos, compartir pues, un vaso, no sé, una copa, un vaso, un refresco, me da igual, lo que quieras, y estar ese rato juntos. Y compartir algo que sea externo Compartir al trabajo. algo, sí, que no siempre, me pongo un tiempo, ¿no? Venga, ahora tiempo de desahogo de trabajo. Saber que muchas de esas cosas no hay por qué volcarlas en la pareja, que debería tener alguien, ¿no? Un supervisor al que poder volcarle todo eso. Esto es como la gente que trabaja, tú has mencionado a Meta, por ejemplo, los que hacen la vigilancia en el contenido de TikTok. Ya se ha visto que hay muchos casos de, pues de sufrimiento que acaban en suicidio porque lo que están viendo es muy difícil soportarlo. Necesitan tener donde... ¿Los supervisores de Sí, TikTok? sí, No lo sabía yo sí, eso. sí, porque bueno, es que Pero daría... y es que es curioso, porque están viendo la parte más lúdica sí, todos esos vídeos que no de se la pueden... parte mala de la sociedad. Pero si eso es lo que ve todos los días el policía. Claro. Es que nos estamos haciendo muy blandos. Claro, es que yo conozco... El policía ve todo eso todos los días. Los policías que trabajan en ciberacoso, Imagínate. ¿qué ven? ¿No? O los que tienen que intervenir en situaciones enredadas, hablo pederastia, bueno, ¿qué están viendo? Lo sucio de la sociedad, si es que el policía vive en ¿Y ese a ellos entorno. cómo les pides que vean el lado bueno de las personas? Claro, Que es un poco... ¿cómo se enfrenta a un militar que viene de repartir comida en Gaza? Es que ese es el problema. Y llega a su casa y su hijo se enfada porque le ha caído una croqueta menos. O sea, hay que sentarse y hay mucha... Pues hay que respirar mucho. Respirar mucho. Hay que respirar mucho y hay que también ser compasivos con uno mismo. Y entender, yo tengo una profesión que es dura, a veces ponerse la medalla, porque no es fácil, ¿no? Y decir, oye, yo me voy a agradecer a mí mismo lo que estoy haciendo, ¿eh? Que tela marinera. No, es verdad. Sí, es que somos muy compasivos con los demás y nada compasivos con nosotros mismos. Sí. No, pues yo me voy a dar ese homenaje de ponerme yo mi medalla, que mira de dónde vengo. Eso es un gran problema que tienen Sí, los es como policías. si no fuera merecedor Es que somos demasiado humildes. Y me digo somos porque, aunque yo no soy policía, pues porque no nos apreciamos el trabajo que sí, hacemos. consideramos que es lo que me toca. Es lo que me han y dicho, lo hago, esto es... Sí. Y la verdad es que estás haciendo un trabajo muy duro en unas situaciones muy complejas. Sí, y yo creo que tenemos que valorarnos más en el sentido de decir, lo que estoy haciendo no es fácil, no todo el mundo lo quiere hacer, claro, que eso tiene un mérito muy grande. O sea, cuando yo elijo, digo, ¿qué parte quiero? ¿No? O estos chavales que me dicen, quiero ser policía, brigada, droga, no sé qué. Vale, pues no es lo mismo a lo mejor aquí en Madrid que si te vas a la frontera de México y tienes que ver cómo pasa la droga en cuerpos de bebés, ¿no? Claro. Esto córtalo, por favor. Es que hay temas muy duros, muy duros. Y incluso entre la profesión, imagino que cuando se juntan dicen, tú trabajas aquí, no es lo mismo llevar las cámaras de tráfico, ¿no? Y estás viendo un accidente que irte, como dices tú, a una intervención policial. Es muy complicado, muy complicado. Y encima lo triste es que todo se revuelve en el mismo sitio. En la capacidad que tenemos los humanos para entendernos a nosotros mismos y entender a los demás. Y cómo encajas eso para que puedas mantener una jerarquía, una mínima autoridad, pero al mismo tiempo la bastante empatía para vivir juntos. Y fíjate, Eduardo, qué curioso, porque todos hemos sido niños. Todos hemos empezado por ahí. Sí, todos, claro. hasta que con la IA lo hagan al revés, en principio todos empezamos siendo niños. Y lo que ya sabemos es que los seres humanos nacemos con un sentimiento y una necesidad de pertenecer y de contribuir. Y lo vemos cuando los niños son pequeños, tú que has estado con niños pequeños, los niños pequeños están deseando colaborar. Y te llevo esto, y si me das esto lo coloco, y mami, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué puedo hacer? Y conforme nos vamos haciendo mayores, aparece eso de
tú no me importas, primero yo y luego yo, no me importan los demás. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que si todos nacemos con ese sentimiento de quiero pertenecer y contribuir, se vaya perdiendo? Y una cosa básica y una necesidad básica del ser humano es sentirse visto, tenido en cuenta. Y desde ahí vamos todos por la vida. Si no quisieras o no necesitaras ser visto o tenido en cuenta, no te levantarías de la cama. No, claro. Y muchas de las personas que acaban con su vida es porque llega un momento en que sienten que no son útiles, que ya no tienen nada que aportar, que sufren mucho y no es que quieran dejar de vivir, sino que quieren dejar de sufrir y lo que hacen es echarse a un lado. Y eso me trae otra cosa, otra pregunta que me resulta curiosa porque de lo que acabas de decir. ¿Cómo se enfrenta la gente que deja de trabajar en este entorno después de 40 años siendo policía o militar al enfrentamiento con sus propios hijos que no han tenido la atención? Porque claro, estamos hablando que esto se está hablando hoy, eso hace 20 años no se hablaba. Claro. Entonces, a mí no me criaron así, con esa empatía, y posiblemente a los que tienen ahora mismo 40 años tampoco. Claro. Ahora tu padre se jubila, y se jubila con 60 y tantos años, ¿vale? Se va a vivir solo cuando toda la vida ha sido el alfa y se convierte en un abuelo. ¿Cómo se enfrenta los hijos, las parejas, claro, a eso? Porque hay muchísimos casos, y pone el ex policía, el ex militar. ¿Cómo se enfrenta uno que deja de ser el alfa? Es que es justo por lo que hemos empezado en este podcast. Estamos creando una sociedad del ser, del hacer y del tener. Entonces, ¿ahora quién soy? Ya me he jubilado. ¿Quién soy para la sociedad? ¿Importas ya algo? Yo creo que la gente debería aprovechar. Tú fíjate culturas buscar cosas bonitas que no han podido hacer. Es que es todo tan idílico como lo cuentas, claro. Idílico no, es la verdad. Sí, es que debería ser así. Debería ser así. Y luego la realidad, lo que nos encontramos es que hay mucha depresión, por lo que he dicho, porque es que el ser humano necesita sentir que es visto, que es valioso, que es tenido en cuenta y que tiene algo que aportar. Y la sociedad te dice, ya, te jubilas, dedícate a la vida contemplativa. Y de repente viene un bajón muy grande. O sea, toda mi vida, lo que tenía, se me queda un vacío. ¿Quién soy? ¿Qué aporto? Hay culturas donde la gente mayor tiene un peso brutal, porque son los que cuentan las historias, porque se puede aprender de ellos. De hecho, el otro día leía una noticia que decía que la generación Z estaba cambiando con respecto a los millennials porque estaban mirando a las generaciones anteriores y queriendo aprender de sus mayores. Y digo, ¡ojo, qué bonito! ¡Qué bonito! Si esto es así, me parece maravilloso. De hecho, hay una chica que está haciendo una labor preciosa, que es acompañar a niños que están hospitalizados y que están solos. Uh-huh. Y me decía un día mi marido, ¿y por qué no proponen también acompañar a esos mayores que están solos? Incluso a lo mejor los mayores pueden acompañar a los niños. Digo, pues no me parece tan descabellada la idea, porque es verdad que llegas a esta edad que parece que, antes hablábamos, ¿no? La esperanza de vida cada vez es mayor. Y es muy triste decir, me he dedicado a una profesión, ¿para qué? Es la pregunta que se hacen muchos. Claro. ¿Tanto para qué? Para llegar a esto. Entonces, ¿cómo poder balancear? Por eso hablo de este equilibrio de la firmeza amable, pues un poco es aplicarlo en la vida, aplicarlo como una filosofía. ¿Para qué? No tanto el por qué, sino para qué. Bueno, pues voy a balancearlo para darme cuenta que esto también pasará, porque esa es la frase estrella, es que esto también pasará y lo sabemos, que al final todo pasa. Entonces, voy a hacer que pueda desarrollar mi labor, mi trabajo, sin dejarme la piel en ello, pidiendo ayuda, volvemos a lo que hemos dicho antes, dándome cuenta que soy humano, que también soy vulnerable y que eso me hace todavía más humano. El poder compartir cómo me siento, además, fíjate qué bonito, porque le permito a los demás que también me puedan ayudar. Hay una reflexión también. Fíjate, cuando ves a una persona en la calle que está pidiendo, normalmente ellos ponen la mano y tú les das la moneda. Sería mucho mejor hacerlo al revés. Yo te pongo la mano con la moneda que te quiero dar y tú la puedes coger. Porque no haces sentir al otro ni tan vulnerable, ni tan avergonzado de tener que pedir y coger, sino, o sea, de que yo te lo doy, ¿no? Pobrecito tú, yo te lo doy, sino aquí te lo... Es que la gente no quiere el contacto físico. Claro. La gente no quiere el contacto físico. Lo echa al cesto, pero no quiere el contacto físico. Es un tema muy complicado el de contacto físico. El miedo y el contacto físico, el desconocido... No te importa darle 2 euros, pero cuidado, tocarle no sé yo. Sí. Eso es un problema grande con eso.
La gente que está todo el día con contacto físico, por ejemplo, los policías. Sí, por ejemplo. Los militares mucho menos, pero los policías están todo el día con contacto físico, constante. Y si supiéramos que en la piel tenemos receptores que además van directos al cerebro, que nos ayuda a empatizar, a humanizar, que nos podemos relajar, que nos podemos llevar muchísimo mejor, cambiaría mucho la cosa. Claro, hemos hablado mucho de la relación de policías militares con sus parejas y con sus hijos, pero lo que hablábamos, ahora ya se ha jubilado. Sabiendo que hay muchos que se casan con otros policías y otros, y que los hijos se hacen policías o se hacen militares, porque es una cosa muy tradicional. Mi padre era inspector, mi padre era policía, mi padre es coronel, mi padre es sargento. Ahora se jubila papá, que me ha dado esa rigidez, y ahora de repente ya ves que no es el alfa, que es a donde yo quería llegar. ¿Cómo se enfrenta el hijo, que tiene 40 años, a que su padre, que tiene 65, 60, se jubila? Porque, claro, él no ha recibido esa empatía que ahora se supone que le tengo que dar. Claro, esto es un trabajo de hormiguita, ¿no? Entonces, todo depende de cómo quieras tú establecer la relación, y por eso digo, cada familia tiene que decidir cuáles son los valores, cuáles son sus costumbres, qué es lo que identifica, ¿no? El otro día decía mi hijo mediano, no sé qué decía mi marido, y decía mi hijo, los días Jiménez podemos con todo, papá. Y dice mi marido, joder, qué calma me ha dado escuchar eso. Oye, pues una tontería, pues es que somos los días Jiménez, ¿qué vamos a hacer? Tontería, ¿no? Pues, para nada. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cada familia tiene que crear sus vínculos, su conexión, su base, y es un trabajo de hormiguita, y como padres también tenemos que entender que el alumno siempre supera al maestro, y debe ser así. Debe ser así. El otro día yo compartía un reel de un papá que echaba una carrera con su hijo, y el hijo ya le sacaba ventaja, y el padre decía, anda, vete por ahí, ya está. Sí, estaba claro que algún día me ibas a ganar, ¿no? Claro. O cuando echas un pulso con tu hijo, llega ese día en que te gana. Esto es ley de vida. Entonces, entender que no pierdo yo valor porque mi hijo lo gane. Y que no significa que porque yo ya no esté ahí... Que debería ser una alegría. Claro, a ver, en el fondo, si lo piensas, es el mayor orgullo para un padre. Claro. ¿No? Yo soy el faro que se queda en la orilla iluminando el camino, y tú eres el barco que te vas. Yo voy a estar ahí para marcarte el camino por si algún día te pierdes, pero no voy a salir detrás de ti. Claro. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, yo creo que no hay mayor orgullo para un padre que ver que se ha realizado en los ojos de su hijo. Y eso no te quita valor, al revés. Es pasar al asiento del copiloto, que es lo que pasa en la adolescencia. Empieza a conducir su propia vida a tu hijo y tú pasas al asiento del copiloto. Y es muy importante que los hijos también entiendan eso. Es verdad que la adolescencia es un periodo crítico, porque es un momento en donde ellos no pueden ver más allá, y en esa época tú te conviertes en un tonto y no sabes de nada, ¿no? Entonces el hijo toma sus propias decisiones y tú le dices, pero bueno, que no sabes nada, papá, que no te enteras, o mamá. Para luego llegar a los 25 y te dicen de golpe, ¿cuánto sabe mi padre? Sí, hijo, sí, soy el mismo, pero vale. Pero tú por fin te has dado cuenta, ¿no? Entonces, saber qué papel tiene cada uno. Y si yo soy el alfa, soy precisamente el que tengo que darme cuenta de que va a haber esos cambios, de que va a haber momentos de tensión, de roce, donde los chicos se van a alejar. Pero si yo lo hago bien, y ese trabajo de hormiguita, los chicos vuelven. Sí. O sea, que no tengas miedo, que los chicos vuelven. Y aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Sí. O sea, quiero decir, el miedo también nos protege y está muy bien. Pero yo te decía que estamos en un momento donde hay mucha información. Vamos a aprovechar esa información para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y lo que no sepa lo voy a preguntar. También es cierto que... Esa es una buena. Sí, lo voy a preguntar a ChatGPT y luego lo voy a poner un poquito en cuarentena. Y si puedo, lo voy a preguntar a más personas, a ver si me contestarían lo mismo. Y de ahí ya saco mi propia decisión. Guiarme por la intuición, que hoy día sabemos que científicamente está demostrado que la intuición tiene valor. Entonces, porque muchas veces decimos, es que guíate por tu intuición, los años de experiencia. El reptiliano, si es que... Que también ayuda. Es que como que ayuda, que nos lleva salvando la vida a los humanos millones de años. Así es, no le quitemos valor. Claro. Bueno, y antes de terminar, solemos hacer unas preguntas rápidas. Y me gustaría hacerte un poco el mismo esquema de preguntas que le hacemos a otros invitados. La primera, ¿cambiarías de profesión si volvieras ahora mismo a tener 13, 14, 15 años y dijeras, yo no sé qué hacer con mi vida? Ostras, qué buena pregunta. Cambiar de profesión, no, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho. Aunque sufro mucho, y lo tengo que decir y quiero que la gente lo sepa. Muchas mamás
me dicen, no, yo no soy Superwoman, yo me enfado, yo lo paso mal, me deprimo, porque soy humana. Claro. Y eso hay que asumirlo, que soy humana y me equivoco muchas veces. No cambiaré de profesión. Haría a lo mejor alguna otra, pero no cambiaré de profesión. ¿Estás a tiempo? Sí, ciertamente. Estás completamente a Estoy tiempo. completamente a es tiempo. una cosa Sí, que estoy aprendiendo yo con los años. Claro, sí. Cada día hago más cosas. Claro, si yo con quitarme de dormir, que es tiempo que pierdo, ya... Eso te digo por propia experiencia, que yo aprendí por el camino duro, que no es un camino correcto. No, ya lo sé, era broma. Al final Dormir acabas es en el muy hospital con necesario. sensores en la cabeza, a ver por qué Dormir no duermes. Es muy necesario, sí, seguramente no descarto cuando me jubile, Claro. igual empiezo a estudiar otra profesión. Y de la profesión que has elegido, ¿qué cambiarías de cómo la enfocaste, qué camino seguiste? Si volvieras otra vez al principio. Si volviera. Pues fíjate que ahora me pillas en un momento en donde me apetece estudiar mucho. Entonces estudiaría más. Lo que pasa es que es cierto que es lo que hablamos, que cuando yo le pregunto a mi hijo de 17 y me dice que estudiar es un rollo, pues claro, normal. No ves propósito. No ni ves el propósito. Claro, no ves utilidad. Entonces yo digo, ahora yo es cuando debería volver a la facultad porque haría buenas preguntas, me involucraría, querría saber. En aquella época era un mero trámite, me lo voy a quitar de encima, como quien dicen. Entonces, bueno, ¿qué haría diferente? Estudiar más, yo creo, y hacer muchas más prácticas a lo mejor, o no sé. Y eso que dices de tus hijos me trae a colación la siguiente pregunta. ¿Es complicada la adolescencia para marcar el camino para el resto de tu vida? ¿Para los padres o para los hijos? Para los hijos. La adolescencia es una etapa de las más importantes de la vida. Es una etapa de las más importantes. Y cuando vemos ese chaval que parece que puede con todo, igual que un cuerpo de seguridad, no pueden con todo. Debajo lo que hay es, mamá, mírame, estoy aquí y te necesito, aunque no lo parezca. En Valdemorillo, en una rotonda muy grande que hay yendo hacia el Escorial, había un cartel que lo han quitado, no entiendo por qué, que es de los mejores carteles que yo he visto en mi vida. Hecho a mano por alguien con un spray. Y ponía, si algo no te gusta en tu vida, cámbialo, gilipollas. Es que me parecía espectacular. Digo, deja de lloriquear. Imagínate que tomas la decisión de ser policía o militar o pediatra o médico y estás jodido y no encuentras el camino. Haz otra cosa. Hazte electricista. Cámbialo. Si algo no te gusta, cámbialo. Y entonces, y ahora te diré la última pregunta. ¿Te ha gustado el podcast? Oye, me ha gustado mucho. Se me ha pasado volando, no sé cuánto tiempo llevamos. Pues pero... 1 hora y algo. Bueno, espero no haber aburrido mucho a los espectadores. Yo no me he aburrido nada. A mí se me ha pasado volando. Y he aprendido, la verdad es que es importante hablar con profesionales porque no tenemos la costumbre en este entorno de hablar con profesionales y abrir tu corazón. O sea, yo le decía a mi padre eso y me decía, tú, nenaza, ¿qué me estás contando? Yo solo espero que el mensaje llegue sobre todo para que entendamos que somos personas, que somos humanos, que somos vulnerables y eso es muy bonito. Y el ser compasivos con nosotros mismos yo creo que es muy necesario. Entonces, si queda ahí ese granito de mejor pedir ayuda y que sobre, que no que falte. Claro. Es que yo soy de la otra, es mejor hacerlo sin pedir ayuda, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero tú pides ayuda, luego haces lo que te da la gana, que es como puede hacer un adolescente. Yo te pido consejo para saber lo que quiero hacer y va a ser lo contrario. Pero pedir ayuda siempre. Luego tú ya decides qué hacer con ella. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este podcast que yo me lo he pasado de maravilla, que lo sepas. Muchas gracias. Y bueno, y hasta aquí este podcast de 10-4 Vocación de Servicio del Caldén Tactical. Nos vemos en el siguiente. Perfecto.